que esa palabra tenga resonancia, como vamos a colocar esa palabra en negrita para que se vea, o la resaltamos, como aquí yo hago en algunas palabras que queda resaltado en amarillo. Para el hebreo, repetir una palabra es resaltar esa palabra, porque es relevante, porque quiere que tenga atención. De ahí que el Señor Jesucristo utiliza una expresión cuando Él va a decir una gran verdad, como de cierto os digo, porque es una mecánica dentro de la gramática judía, incluso en el griego, para enfocar una palabra o algo que va a decir que es importante. Entonces en el hebreo, miremos que esa palabra ira tiene ese llamado, ese énfasis. Él es lento para la ira y la ira todavía es un atributo de Dios que tenemos pendiente, es otro atributo. Entonces es lento, habla de su paciencia, longanimidad. Esa es la palabra hebrea que describe también ese concepto de longanimidad divina que se traduce tardo para la ira y que equipara la paciencia. Es probable que por eso algunos escritores hayan dejado de ofrecernos ciertos detalles sobre la paciencia de Dios, porque realmente es dificultuoso distinguir entre la bondad, la misericordia y la paciencia. Y todavía más difícil distinguir entre la paciencia y la misericordia de Dios. Es todavía más complejo. Ese concepto de longanimidad que hace referencia a largura, lento para la ira, es la que se menciona una y otra vez, hace referencia a su gracia, hace referencia a su misericordia y que es aplicable a su paciencia. Éxodo capítulo 34, versículo 6 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Mira, ahí está, piadoso, misericordioso, y viene y menciona lo que estamos estudiando hoy. Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Vemos otra vez la palabra y en el hebreo es la misma que acabamos de revisar. Es la misma composición. Esas dos palabras que acabamos de revisar en el hebreo se utilizó acá también en este texto. Números 14, versículo 18 dice, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. Entonces, como lo vemos siempre acompañado de la misericordia, ahí es donde estamos dando esa claridad que suele tener esa mezcla, aunque hemos estudiado que todos los atributos de Dios están unidos, es importante tener esa claridad individual para nuestro entender. Entonces siempre está ahí como unido, tardo para la ira, grande en misericordia. Entonces es como si fuera una consecuencia de la misericordia. Que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Es importante reconocer esa expresión de tardo para la ira, porque no quita la ira. Si ustedes notan, la paciencia no significa que su ira se va. Es tardo para su ira. Es lento para su ira. ¿Qué quiere decir eso? Que va a llegar ahí. Que va a llegar a la ira. Dice el Salmo 86:15, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, porque eso es Dios. Clemente, misericordioso, y viene y menciona, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Esa expresión, lento para la ira, no significa que su ira desaparece. Es lenta. Hay longanimidad ahí, es decir, hay largura, pero no desaparece. La lentitud de Dios para la ira es una consecuencia de su misericordia. Pero, ahí donde viene el pero, difiere de la misericordia en la consideración formal del tema. Cuando hablamos de la misericordia, por ejemplo, para aclarar esto, cuando hablamos de la palabra misericordia, que no es nuestro tema todavía, en la expresión se considera la criatura como miserable. De ahí viene la palabra misericordia. De algo que es miserable, que está en miseria, que no puede hacer nada por sí mismo, es un ser
o una situación miserable. Y tener esa compasión de esa miseria habla de la misericordia. Misericordia es que tiene compasión de eso que es miserable. Entonces es con relación a la condición de la criatura. La paciencia no. La paciencia lo que hace es sufrir el pecado que engendró esa miseria. Y lo que hace es esperar. Entonces, ahí está digámoslo así, un poco de claridad sobre estas dos palabras. La misericordia habla de una condición de la criatura que es miserable y que tener compasión de esa miseria es misericordia. Esa miseria produce pecado y tener aguante de ese pecado es paciencia. Esos son conceptos distintos. La paciencia de Dios, podemos decir que es una manifestación de su misericordia y que así se ha visto muy frecuentemente, pero lo que no podemos aceptar es que sean un mismo atributo, no son un mismo atributo, son atributos diferentes. Se deben distinguir, aunque no sea fácil. La Escritura sí nos permite verlo y por eso vemos que los autores escriben lento para la ira, grande en misericordia. Y por eso ahí está división de esas dos expresiones. No podemos atribuir lo uno a lo otro, están diferenciados. ¿Qué podemos decir de la paciencia de Dios? Cuando hablamos de la paciencia de Dios, y seguimos todavía en el tema de la definición, podemos decir que es ese poder de control que Dios ejerce sobre sí mismo. Cuando hablamos de la paciencia, las criaturas no tienen nada que ver, es hablando de sí mismo, de algo con relación a sí mismo, haciéndole ser indulgente con el impío y que detiene por tanto el tiempo de castigarle, no que detiene el castigo para siempre. Detiene el tiempo, no el castigo. El castigo está ahí, su ira está ahí latente. Lo que está detenido es el tiempo del castigo. Entonces, la paciencia sí habla de ese control en su poder y por eso está anclado también al poder de Dios, porque nosotros como seres humanos no tenemos este control. Cuando nosotros incluso vemos algo injusto, queremos justicia y somos impíos, es decir, somos imperfectos. Somos una condición de una naturaleza caída. No tenemos ese atributo de Dios en cuanto a ese control de ejercer en sí mismo detener su castigo. Porque quisiéramos que descendiera fuego del cielo y consumiera ciertas circunstancias. Dios no actúa así. Dios es paciente. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Y aquí lo vincula a su poder. Porque para tener esta paciencia viene de un Dios todopoderoso. Pero añade el escritor, porque él está hablando, él es tardo para la ira. Él es grande en poder. Y añade, y no tendrá por inocente al culpable. Ahí donde está. Siempre vamos también a ver acompañado. No tiene por inocente al culpable. Lo que pasa es que es tardo para la ira. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. La paciencia de Dios es la excelencia que le hace soportar graves ofensas sin vengarlas inmediatamente. Que es lo que a nosotros constantemente nos hace pecar. Digo nosotros, si somos hallados cristianos, esto es uno de los aspectos que es día a día, trabajado por Dios en nuestras vidas. Porque a nosotros nos ofenden y ¿qué queremos hacer inmediatamente? Reaccionar a esa ofensa. La paciencia es, en cuanto a Dios, esa excelencia de soportar graves ofensas, no una ofensa, por ejemplo, a nosotros nos llegaron a decir, ¿cuáles son las ofensas más comunes hoy para nosotros en nuestra actualidad? Es que nos digan,
intolerantes porque estamos promulgando lo que dice la palabra de Dios con respecto, por ejemplo, al progresismo. Entonces, que nos digan intolerantes, que nos digan que somos anticuados, que somos arcaicos y que siendo más burlones podrían decirnos que son unos panderetas, que son unos aleluyas. Esas son nuestras ofensas en este momento, aquí en nuestra actualidad, por decirlo así, porque a ninguno nos han metido preso o a ninguno nos han abofeteado por el nombre de Cristo o a ninguno nos han apedreado. Eso, hasta ahí no hemos llegado. Esas son nuestras, digamos, las ofensas dentro de la parte del cristianismo. Ya tenemos otros tipos de ofensas que no son por causa del nombre de Cristo, que incluso puede ser por causa de nuestra misma pecaminosidad, donde viendo ya nuestro pecado nos denuncien y nos digan somos ciertas situaciones que estamos viviendo. Entonces eso nos ofende. Otras ofensas son circunstancias que sentimos que nuestro cercano, familiar, amigo, hermano en Cristo nos falla en su pecaminosidad y nosotros nos sentimos ofendidos. Nosotros, ¿cómo queremos reaccionar ante esas situaciones? En la generalidad es en contra de esa ofensa de una manera vengativa, es decir, como voy a dar lo mismo, me dices esto, yo te digo eso también. Y reaccionamos muy airadamente. Ahí donde la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahí donde la escritura dice, esa ira del hombre no obra la justicia de Dios. En Dios es diferente. Dios soporta graves ofensas sin vengarlas en el instante, pudiendo hacerlo, pudiendo realizarlo. Él tiene el poder de en esa paciencia esperar para ejecutar su justicia, siendo Dios justo, siendo Dios santo. ¿Qué hiciéramos sin este atributo en Dios de la paciencia? No estábamos como raza humana, probablemente. Es más, tiene este nombre, tiene esta connotación nuevotestamentaria cuando Pablo dice, pero el Dios de la paciencia, mire, tiene prácticamente una conjugación que hace parte de su nombre. Él es el Dios de la paciencia. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Con algo bien particular. Cuando Pablo utiliza esta palabra acá, que está dirigiéndose a los cristianos, a los seguidores de Cristo, a quienes son de Dios, dice el Dios de la paciencia y de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir. Está hablando al pueblo de Dios. Esa palabra que es utilizada en este nombre de Dios como un título divino, hace referencia a la palabra griega, ya es griego, hupomone, que hace referencia a una resistencia, un aguante pero alegre. Ya tiene ese ingrediente con relación a su pueblo, porque Pablo está hablando a su iglesia, al nuevo Israel, les está diciendo que él tiene aguante alegre, o sea, un aguante con esperanza, con constancia. Ahí viene la palabra perseverancia, la palabra paciencia. Se le añade esa condición, aguante alegre, porque es para su pueblo. Hay un aguante alegre. Es, para entenderlo, digámoslo así, en nuestra idea humana, empieza a notarse esa relación paternal, maternal, esa relación familiar, que es el aguante con alegría en cierta forma, con esperanza de mejora que puede tener unos padres hacia sus hijos, que son los únicos que lo van a tener. Que ahí decimos, nadie tiene más paciencia con sus hijos que sus padres. ¿Quién más pudiera tenerlo? Sus abuelos quizá. Su familia, es decir, ya es un término filial, un término de un lazo distinto. Por eso habla de paciencia con alegría, paciencia con esperanza, con constancia.
Dios es el autor y el objeto de la paciencia en la criatura también. Además, esto es lo que Él es en sí mismo. La paciencia es una de sus perfecciones. Y Él usa su paciencia como modelo para nosotros. Él usa su paciencia como modelo para nosotros también poder tener esa característica. Recuerde que el cristiano está en una caminata, en una carrera que tiene que ver con su crecimiento, con su perfección, con su madurez en su vida espiritual. Y habla también entonces este atributo de un llamado como modelo para ese crecimiento, esa perfección hacia la paciencia. Es Dios mismo el originario de este aspecto. Vamos a ver algunas características de este concepto. Y por ejemplo, podemos decir que la paciencia de Dios se manifiesta en su trato con los pecadores. Cuando la humanidad estaba totalmente degenerada, en Génesis, y toda carne se había corrompido en sus caminos, Dios no la destruyó sin antes advertirlo. Dios no destruyó esta raza humana sin antes advertirlos. Dios esperó. Algunos estudiosos señalan, por algunas descripciones que tiene Génesis, una probabilidad de espera alrededor de 120 años. De 120 años. Donde Dios aguantó esa humanidad. Desde Génesis capítulo 6 es cuando dice, no contenderá más mi corazón contra este hombre impío. Vivirá 120 años. Eso dice por ahí ese texto en Génesis. Entonces hay una relación con esa espera en los tiempos de Noé alrededor de 120 años. Tardo para la ira, lento para la ira, porque era una raza humana caída, perversa, dice que no tenía en su corazón, sino de continuo, el mal, solo el mal. Y dice Pedro, hablando de eso, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Mira, aquí Pedro utiliza la palabra lento para la ira, la palabra longanimidad, está hablando con relación al impío. Esta es una palabra paciencia, no con alegría, no con esperanza. Es una paciencia de tardo para la ira. En los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. 8 personas solamente, de toda esa raza humana, de ese momento. Y mira que Pedro cita que mientras se preparaba el arca no se creó así. Hay unas instrucciones para esa construcción y por lo tanto es una construcción que llevó tiempo. Y durante ese tiempo se menciona que hace referencia a la paciencia de Dios. Dios esperó. Esperó. Porque ¿qué hizo de Noé en ese tiempo? Pedro nos da claridad sobre eso. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, y aquí viene la acción de Noé en ese tiempo. Mientras él construía el arca, él fue pregonero de justicia. Un pregonero de justicia es que Noé fue un predicador. Noé fue un predicador. Con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahí están los 8, Noé y 7 personas. Él fue pregonero de justicia. Y esa predicación de Noé habla de el tiempo que Dios detuvo el castigo. No envió el diluvio en la inmediatez. Cuando vemos en Génesis que Dios dice que sintió dolor en su corazón porque ellos solo quieren pecar, no viene el diluvio. Separa a Noé, algunos de su descendencia, y lo instruye para la construcción de un arca. Y en esa construcción de esa arca tenemos una predicación de justicia por parte de Noé. Y por lo tanto, esa humanidad tuvo la oportunidad del arrepentimiento. Dios tuvo paciencia, no actuó inmediatamente. Recuerde que estamos estudiando lento para la ira, no actuó en la inmediatez.
Además podemos ver también la paciencia de Dios como con gran maravilla fue ejercida y manifestada para con Israel, este hijo nacional de Dios, antiguo testamentario, esta nación de Israel. Por tiempo como de 40 años soportó sus costumbres en el desierto. Cuando sale este pueblo de Israel, ¿qué hizo Israel en el desierto? Todo lo que pasaba con Israel era contrario a lo que Dios quería con Israel. Y Dios soportó a Israel literalmente porque este pueblo quería volver a Egipto, demandaba carne, se iba en pos de dioses ajenos, mejor dicho, una situación bastante compleja que solo la paciencia de un Dios poderoso puede soportar. Porque ni Moisés lo pudo soportar en ciertos momentos. Moisés, parte de su ira fue ese pueblo que lo llevaba, que lo arrinconaba con tanta presión en ese liderazgo tan fuerte. Más tarde, cuando ya habían entrado a Canaán, porque ya pasan el desierto, hay un tema de gran paciencia allí, eso lo vemos en todo el desarrollo de Éxodo, Números, todos esos escenarios que podemos ver allí, esta paciencia que Dios tuvo con este pueblo Israel. Cuando ya logran entrar a Canaán, ¿qué hicieron los israelitas? Y estoy aquí simplemente haciendo un repaso parafraseado porque no vamos a ir a todas las citas que hay por allá. Siguieron con costumbres impías de los pueblos que se rodeaban, iban y tomaban costumbres de ellos, cuando ya Dios les había dicho que esta es la ley, esto es lo que van a hacer, pero no, los israelitas iban y otra vez caían en idolatría. Y vemos una y otra vez, constantemente, que Dios les castiga severamente, pero no los destruye por completo. Dios no destruye este pueblo por completo. En alguna oportunidad lo quiere destruir y le dice a Moisés, apártate que yo voy a acabar, ya, no, ya, o me voy con este pueblo, lo voy a destruir. Y Moisés viene y dice, no, 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 es tu pueblo, recuerda, tú eres el Dios de Isaac, de Jacob, de Abraham, y bueno, recuerda tus promesas. Y por causa de Moisés, este pueblo no fue destruido en más de una oportunidad también, aunque después Moisés es caído en enojo por este pueblo también. Entonces, no se fue la ira de Dios, aguante, lento para la ira. Y empezaron en un ciclo, ese está escrito en el libro de los jueces. El pueblo de Israel estaba bien, era obediente, luego se apartaba de las leyes de Dios, Dios lo castigaba por un tiempo, el pueblo clamaba, Dios levantaba un juez, un líder, los liberaba de ese castigo porque el castigo representaba que eran llevados en cautividad o en presión bajo los enemigos, Dios los volvía a levantar, ellos volvían acá, y así más o menos 15 veces, porque es alrededor de 15 jueces que hay. Un ciclo, todo el tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que ellos entraban en angustia y Dios levantaba libertadores para ellos. Finalmente, cuando su iniquidad alcanzó los extremos tales que solo ese Dios paciente, que es infinito también, podía tolerarles, vuelve y aplaza el castigo algunos años al permitir que vaya a Babilonia cautivos. No, este pueblo llevaba a Dios al límite de su paciencia. Sin embargo, Dios, estamos estudiando, lento para la ira, tarde en misericordia, no los destruyó, no los destruyó, no los destruía. Vamos otra vez, vamos a llevar los cautivos a Babilonia, se van para Babilonia cautivos, ahí tenemos la historia de Daniel, todos estos relatos de los profetas menores en cautividad. De ahí vienen todas las canciones tristes de Israel, de su cautividad.
Pero la rebelión de Israel no cesó, siguió. Este pueblo duro de cerviz, durísimo. No importaba todo lo que Dios hacía por él, las misericordias de Dios. Dios una vez más lo restauraba y ellos volvían. Ya cuando esa rebelión de Israel contra Dios alcanza su nivel más alto, cuando crucifican a su hijo en la cruz. Ahí donde cuando Israel alcanza su rebelión más alta, cuando viene el hijo, y por eso Cristo relata esa historia de la viña. Un hombre tenía una viña y manda a sus mensajeros a ese pueblo, y lo que hacen esos mensajeros es, lo que hacen con el mensajero es matarlo, hablando de los profetas. Entonces, creyendo el dueño de la viña que van a respetar a su hijo, manda a su hijo. ¿Y qué hacen estos personajes? Matan a su hijo, hablando de sí mismo, de Cristo. Ya esa es la cúspide de la rebelión de este pueblo contra Dios, matar a su propio hijo. Sin embargo, Dios aguanta a Israel otros 40 años, porque en el año 70 y algo después de Cristo, por eso hablamos de 40 años más, ¿sí? Y todo encaja, los años relatados con ese número de 40 hablan de prueba, hablan de una medición de Dios, una forma de Dios disciplinar. Entonces, Cristo está en su etapa como hombre alrededor de sus 33 años y más o menos en el año 73 después de Cristo, 70-73, Israel es destruido. Israel como nación es destruido. Todas las generaciones, todas las genealogías que habían en los libros son destruidas. A partir de ese momento es donde Israel, el Israel de hoy, ni siquiera sabe a qué tribu pertenece cada judío. Ellos perdieron su genealogía. Y abro un paréntesis, por eso ellos no diezman, porque ellos no saben quién es la tribu de Leví para entregar el diezmo, por ejemplo. Entonces el judío de hoy ya no sabe a qué tribu pertenece, porque en el año 70-73, destruido el templo, es destruido para siempre toda esa historia judía. Y esta es la consecuencia ya de haber llegado a la cúspide de la pecaminosidad de este pueblo y de su rebelión. Es más, son declarados indignos de la vida eterna. El pueblo que un día fue el pueblo de Dios. Y por eso que hemos reiterado, conforme a lo que nos enseña la Biblia, que el Israel existente de hoy no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios hoy es la iglesia de Cristo, el nuevo Israel. Mira lo que estamos mirando acá. Él colmó la paciencia, ese pueblo colmó la paciencia de Dios. Mira lo que dice Pablo y Bernabé a los judíos. Mira lo que les dice. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Ustedes tenían prelación. Ustedes los judíos tenían prelación. Porque ustedes eran el hijo nacional de Dios. Mire todo el aguante, en el desierto los lleva cautivos, lo que hemos descrito. Viene Cristo y ¿qué hacen? Matan a Cristo. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque si fueran de Dios, si fueran de Abraham, lo que yo digo lo harían. Pero no, me quieren es matar. Eso dice Jesucristo. Y Pablo les dice, de verdad que era necesario que a ustedes se les hablase primero la palabra de Dios. Tienen prelación ustedes. Mas puesto que la desecháis, ¿qué hicieron ellos? Ellos desecharon. A lo suyo vino Cristo y esos suyos no lo recibieron, lo rechazaron. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna. Uy, esto que está diciendo aquí Pablo y Bernabé es muy fuerte, porque le está diciendo, ustedes tenían prelación, pero ustedes no son dignos de la vida eterna. Ustedes son indignos, porque ustedes rechazaron el mandato de Dios desde la antigüedad. He aquí, nos volvemos a los gentiles. Ya tenemos entonces la claridad que veíamos algunos destellos desde el Antiguo Testamento, donde personajes como Rahab, que no eran judíos, eran salvados. Personajes como Ruth,
que no eran judíos eran salvados. Empezamos a ver destellos en el Antiguo Testamento que había salvación para no solo los judíos, para gente que no era judía. Entonces Pablo les dice, ustedes son indignos de la vida eterna. Sí eran el pueblo de Dios, sí le debíamos hablar a ustedes primero el mensaje, pero ustedes lo rechazaron. Y ustedes son indignos de la vida eterna. Ahora nosotros nos volvemos ¿a quién? A los gentiles. A los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación, ya no de Israel, hasta lo último de la tierra. Y ahí entramos nosotros los que no somos judíos, el nuevo Israel. Entonces, llegó la ira de Dios para con este pueblo Israel. ¿Tuvo paciencia? Tuvo paciencia. Uno ve y si uno lee, pero este pueblo, todo lo que sucedía y era duro de corazón, duro de servir. Pero llegó el momento y fueron desechados. Israel fue desechado porque ellos desecharon el mandato de Dios. Pero hoy, ¿qué podemos decir también de la paciencia de Dios? Que es maravillosa con relación al mundo de hoy. Con relación al mundo de hoy, también debemos decir que la paciencia de Dios es maravillosa. Porque así como con Israel pasó, así como con la generación de Noé sucedió, Dios está siendo lento para la ira y no está actuando con inmediatez. Porque hoy podemos decir que nos asombramos de que Dios no fulmine tanta barbaridad que se está cometiendo hoy en día contra su nombre. ¿Cómo hay desafíos tan descarados hacia el nombre de Dios que hoy en día se hace? Y no pasa nada. Lento para la ira. Por todos lados las gentes pecan audazmente y la ley divina es pisoteada y Dios mismo es despreciado. A tal punto de decir, pobre de Dios, que no es modelo ni artista, que no sale en revistas y que no es de familia real. Eso es una letra del 8º día de Shakira y con eso le premiaron el primer galardón en este mundo. El primer premio Grammy de Shakira fue con la canción El 8º día. Una blasfemia contra Dios así de frente. Y fue el primer premio. Y lo que le estoy diciendo es parte de la letra y no la estoy parafraseando, eso lo dice en el coro. Que un día Dios, aburrido de tanto trabajar, abandonó todo este sistema sideral y se fue y abandonó todo el mundo que hiciera lo que quisiera. Es una blasfemia del principio hasta el fin. Y no pasa nada. No pasa nada, al contrario, hay reconocimiento, hay premios. O sea, el nombre de Dios es blasfemado, su ley es transgredida. Y nos preguntamos, ¿por qué no hay un exterminio de una por parte de Dios ante tanta arrogancia, ante tanta blasfemia que vocifera? Y entonces recordamos, ay, mira, Ananías y Zafira fueron menos blasfemos y murieron en el instante. Y debemos recordar lo que Pablo menciona. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Esa es la palabra longanimidad. Esta no es la misma palabra que revisamos cuando es dirigida al pueblo de Dios, que habla de un aguante alegre, de un aguante con no. Esta es la otra palabra, esta es la palabra macrotsumía, que hace referencia a longanimidad. Es que Dios es lento para la ira, que es el concepto que hemos venido estudiando desde el Antiguo Testamento. Cuando hablamos de paciencia con relación al impío, es que Él ataja la ejecución de su ira, pero no se va su ira. Su ira está ahí. Por eso Pablo dice, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó, Él está soportando con mucha paciencia a esos vasos de ira que están preparados para
destrucción, porque su ira no se va a quitar de esos vasos. Si Dios rompiera inmediatamente esos vasos reprobados, ese poder que tiene de dominio propio no se podría notar, porque de una vez castigaría, y lo que hace Dios al retener ese castigo, el tiempo del castigo, no es que va a quitar el castigo, está reteniendo el tiempo del castigo, lo que está mostrándonos es el poder de su paciencia, el poder de su paciencia. Tardo para la ira. Reitero, no representa que la ira se va. Es tardo, es lento. Pero también alcanza a su pueblo, que lo veíamos, ese concepto de paciencia, que se revela no solo al presente mundo, sino que también lo extiende a los suyos. Y aquí vuelve, por ejemplo, Pedro y utiliza el concepto, y aquí utiliza la palabra paciencia, hablando de aguante con alegría, aguante con esperanza. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Él se incluye, o sea, tiene aguante alegre, tiene aguante con esperanza, que es diferente a longanimidad, a lentitud de su ira, para con los vasos de ira. Para con su pueblo es aguante con esperanza, aguante con alegría, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y está hablando de su pueblo, no está hablando de toda la humanidad. La palabra todos aquí está limitada dentro de su contexto, porque tratan de tomar un universalismo de este concepto, que realmente, si vemos lo que está escribiendo Pedro, está refiriéndose a su pueblo, que todo su pueblo debe llegar al arrepentimiento. Todos sus elegidos van a proceder al arrepentimiento. Dios tiene aguante con esperanza de su pueblo, aguante con alegría de los elegidos, porque van a proceder al arrepentimiento. ¿Y cómo responde su pueblo hoy ante esto? ¿Cómo respondemos nosotros, si somos del pueblo de Dios, o cómo responde el pueblo de Dios actual ante esto? Debemos decir, como alguien escribió, qué superficial es nuestra gratitud, qué lenta es nuestra desobediencia, porque qué frecuentes son nuestras reincidencias. Así respondemos nosotros. Reincidiendo, reincidiendo, pecando, pecando. Aún su pueblo. Aún su pueblo. Somos lentos en nuestra obediencia. Y debemos decir cuán paciente e indulgente es Dios para con nuestra conducta impía. Porque tenemos también esa condición de un comportamiento nefasto delante de Dios, siendo el pueblo de Dios. Y esto nos recuerda que nos lleva al centro de todo el mensaje de la cristiandad, a la obra de Cristo, a recordarnos nuestra necesidad y nuestra perdición sin Cristo y su obra. Esto sí nos hace ver miserables, porque nuestra respuesta hacia Dios, ante su paciencia, ante ese aguante con alegría, siendo su pueblo, es pecar. El impío, ni qué decirlo, el impío cada día blasfema más a Dios, pero ya entendemos que ellos están siendo soportados, ellos no están siendo aguantados con alegría, no están siendo aguantados con esperanza, están siendo soportados para destrucción, porque la ira no desaparece. Y empezamos a ver algunas aplicaciones ya sobre este concepto. Debemos examinar nuestra vida, nosotros, que miserablemente le correspondemos muchas veces a esa paciencia de Dios
en pecaminosidad. Presuntamente antes seguíamos a toda la multitud impía haciendo lo malo, no teníamos interés alguno en Dios ni en su gloria, vivíamos solo para agradarnos a nosotros mismos y ahí Dios fue paciente para con nosotros. Hoy que llegamos al cristianismo, que llegamos en arrepentimiento, comprendemos que Dios tuvo paciencia para con nosotros, hablando de ese aguante alegre, de aguante con esperanza, porque no nos destruyó. ¿Y cómo reaccionamos nosotros? Pecando. Examinar nuestras vidas es importante, conociendo todos estos aspectos de Dios que nos llevan a reconocer nuestra condición delante de Dios. Busquemos fervientemente gracia para imitar esta excelencia divina. En el Sermón del Monte, por ejemplo, el Señor señala: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es una invitación a la madurez, al crecimiento espiritual. Crezcan en todo lo que es Dios, en sus características, y este no es un tema menor, su paciencia, porque posterior, cuando Cristo señala esto en el Sermón del Monte, lo que sigue, en el inmediato contexto de ese versículo, Cristo exhorta a amar a nuestros enemigos, a bendecir a los que nos maldicen y a hacer el bien a los que nos aborrecen. Eso habla de paciencia. Y de la paciencia que Él tiene, de lento para la ira, tardo en misericordia, de longanimidad, porque está hablando hacia el que nos ofende. Está hablando, mira, hacia el que es considerado nuestro enemigo, al que nos maldice y al que nos aborrece. Cuando Él dice, sean perfectos porque Él es perfecto, sigue este texto. Vaya, crezcan en madurez. Y lo primero que cita es eso, su longanimidad. ¿Cómo es Dios para con el pecador incluso? Soportando su ira. Dios es paciente con el impío y sin importar la multitud de sus pecados. Y aquí nos preguntamos nosotros, ¿desearemos nosotros vengarnos por una sola ofensa? De ahí que viene la expresión cuando Cristo dice que si alguno ofetea tu mejilla, pon la otra mejilla. Es por esto, es porque Dios es tardo para la ira y nos quiere enseñar, no que Él no va a tener castigo o retribución, ese acto, sino que es tardo para la ira, grande en misericordia. El llamado a ser santos, porque Él es santo, también debemos complementar el llamado a ser pacientes, porque Él es paciente. El llamado a ser perdonadores, porque Él es perdonador. Así, de esa manera, seremos imitadores de Dios y estaremos en vía de la imagen de Cristo. La paciencia de Dios es referente a su tardanza para la ira, su tardanza para la ira. Y como he dicho, esto no implica que desaparece su ira, es ejecutada en el tiempo preciso. Solo la mediación de Cristo en la expiación desaparece la ira de Dios sobre sus redimidos, nada más. O sea que sin Cristo llegará el momento de la ejecución de la ira de Dios. Y dejará de ser tardo para la ira, llegará su ira. Solo la obra de Cristo quita la ira de Dios, porque fue derramada sobre Cristo. Ni siquiera porque desaparezca, sino porque fue ejecutada sobre Cristo. Y como fue ejecutada sobre Cristo, si estamos unidos a Cristo, ya no habrá más ira. Por eso Él es la propiciación por su pueblo, detener la ira de Dios, porque vino sobre Él. Es la única forma. Vamos a orar y vamos a tener alguna participación, alguna pregunta al respecto. Padre eterno, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por un aspecto más que comprendemos sobre quién eres tú, aprendiendo sobre esta longanimidad, esta paciencia, esta lentitud que tienes para la ira.
y que nos lleva a examinarnos, a enfocarnos, que si no estamos unidos a Cristo podamos acudir en arrepentimiento a la cruz, y que para el creyente este término habla de una forma de soportar con esperanza, una forma de soportar con alegría, porque seguimos fallando, porque seguimos con un remanente de pecado que nos invitas a mortificar y nos ordenas y nos instruyes a destruir y a luchar contra él. Te rogamos que nos ayudes, que podamos seguir creciendo en estos elementos que repasamos conforme a tu esencia en Cristo Jesús. Amén y amén.